vamos a, déjenme agrando esto, ¿sí? Vamos a ver lo que son las estructuras de datos y vamos a ver algunas estructuras de datos básicas. De hecho, hasta el jueves. Ah, sí, claro. O sea, lo que pedí, Evelyn, ahorita fue que me dieran chance y que les voy a subir la solución de la actividad 6 al rato para que la revisen y todo y que las dudas lleguen el jueves ya habiendo visto eso. Sé que muchas dudas con eso se van a resolver y algunas no. Entonces ya el jueves digas, mira, yo aún viendo tu solución y entendiendo todo el rollo, sigo sin entender tal cosa. Y ya me preguntas, ¿va, Evelyn? ¿Sabes? Este. Ok. Entonces, ¿qué son esto de las estructuras de datos? Miren, en realidad hay un montón de estructuras de datos y de hecho algunas ya las hemos usado, ¿no? Ya las hemos usado. Pero no, a lo mejor no las vimos como esa perspectiva. La intención a partir de hoy es ver otras estructuras de datos diferentes de las que hemos usado. Vamos a ver, ¿qué es una estructura de datos? Miren, una estructura de datos es una forma de organizar los datos mentalmente o abstractamente para su manejo eficiente. Por ejemplo, nosotros hicimos una clase complejo. Bueno, ustedes hicieron en la actividad una clase complejo, más bien, ¿no? Bueno, yo también la hice porque también la resolví, ¿sí? En la que ustedes guardaban dos números en un objeto tipo complejo. Si le piensan, podrían hacer todo lo que yo les pedí en la tarea usando los números en variables separadas, pero sería un relajo saber a qué te refieres, ¿no? Porque tendrías una A y una B para cada número complejo, y entonces tendrías un montón de variables. Y como lo declaramos así, entendemos que siempre van a estar juntas la A y la B, porque siempre va a haber real e imaginario, aunque valgan cero, y entonces se nos hace fácil estructurarlo así, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, lo que estamos haciendo es estructurar la información de una manera que mentalmente nos conviene para entender. Es una cuestión de un paradigma de hacer las cosas, es una idea, ¿no? Al final todo en la computadora en el fondo se vuelven números, pero cómo lo entiendas que está guardado es diferente. Por ejemplo, cuando ustedes declaran una lista digamos de 10 números, ¿no? En realidad esos 10 números los podrían tener como 10 variables separadas, pero no se les hace eficiente, ¿no? O sea, dicen, no, es que si esos 10 números todos tienen que ver con algo, pues mejor los pongo juntos, ¿no? Entonces, eso es lo que en general llamamos una estructura de datos. Hay dos tipos de estructura de datos en general, las básicas y las abstractas, ¿no? Y las básicas, pues son muy básicas, pero de hecho la han usado, pero si piensan en esto del paradigma de cómo organizar los datos, van a ver que aún incluso en las estructuras de datos básicas hay un fondo. Por ejemplo, ¿cuáles son las estructuras de datos más básicas? Los tipos de datos básicos que tenemos en programación, como el int, el float, el bool, esas ya son estructuras de datos. Porque si tú decides guardar un número como int o como float, ¿no? Ya le estás dando una estructura al número, porque le estás enseñando a la computadora cómo lo quieres guardar. Internamente, una estructura de datos básica, como por ejemplo yo puse ahí un ejemplo, el float 16, ¿no? Los flotantes de 16 bits, guarda números con decimales, pero cuántos números y qué tanto le cabe, eso tiene que ver con la estructura del dato. Entonces, por ejemplo, en Python, cuando tú guardas un número float 16, se deben de poder guardar números con decimales y el 16, de acuerdo a lo que habíamos hablado, es que se le asignan 16 bits. Lo que hace la computadora es asignar 16 bits, que es como ven aquí, y hay una estructura interna de cómo se guarda. Cada una de esas casillitas es un bit que puede guardar 0 y 1. Entonces, por ejemplo, los float 16, que es un ejemplo nada más, de los 16 bits, la computadora aparta bloques para guardar cosas. ¿Se acuerdan que yo alguna vez ya les había hablado que la computadora guarda los números en binario y que los floats los guarda en notación científica? O sea, la computadora no guarda 4.8745. La computadora guarda el equivalente de ese número
en binario, o sea, 101.1011, y en notación científica, porque la notación científica permite poder guardar números muy grandes sin necesidad de guardar todos sus dígitos. Por ejemplo, si alguien quiere guardar el 78.357.845.215 billones, bla, 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 va a necesitar un montón de dígitos, y entonces la computadora puede decir, bueno, mejor te lo guardo como 7 por 10 a la 15, ¿no? O por 10 a la 18. Y lo mismo pasa con números muy chiquitos, ¿no? Que desperdiciarías mucho espacio guardando los ceros, como .000001, y entonces la computadora dice, no, pues mejor lo guardo como 3 por 10 a la menos 7 o 5 por 10 a la menos 8. Entonces, lo que hace la computadora cuando tú guardas un float 16 es una estructura de datos básica, porque lo que hace es asignar esos 16 bits a diferentes cosas. Un bit, que es el que está en azul, se lo asigna el signo. Eso ya lo habíamos hablado en alguna clase aquí, por eso también existen los unsigned, ¿no? Los uint, estas cosas. 5 bits se los asigna al exponente de la notación científica. Y 10 bits se les entrega a la fracción o al número real en notación científica. Entonces, si yo quiero guardar, por ejemplo, el 3827, la computadora lo guarda en binario, en notación científica. Lo voy a decir en decimal para que no se hagan bolas. Es como si fuera 3.827 por 10 a la 3. Y entonces el por 10 a la 3 queda guardado en lo verde, los dígitos quedan guardados en lo rojo y el signo en lo azul. Pero esto explica por qué no puedes guardar números de cualquier precisión que tú necesites ni de cualquier tamaño. Por ejemplo, si yo le asigno 5 bits al exponente, 5 bits al exponente, eso me limita qué tan grande puede ser el exponente, porque en 5 bits no puedo guardar yo, por ejemplo, un 30,000. O sea, porque 30,000 no se puede convertir en 5 bits, es un número mucho más grande, lo cual quiere decir que no puedo guardar números como por 10 a la 30,000. Y como la fracción está guardada en 10 bits, entonces 10 bits te dan disponibilidad hasta de 1024 posibilidades, y entonces solo puedo guardar 1024 posibles números por 10 a la algo, ¿no? Eso me limita, pues, qué tan preciso puede ser el número. Entonces, aunque no nos demos cuenta, cuando nosotros estamos usando un float, hay una estructura de datos interna que normalmente a nosotros no nos importa, pero para efectos de esta clase es importante que entiendan que el que se haya decidido 510 definió con qué números se pueden guardar. Si alguien hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Yo le voy a asignar 3 bits al exponente, ¿sí? Para tener 12 en la fracción. Entonces puede guardar números no tan grandes, menos grandes que el otro, pero puede guardar más decimales. Entonces eso le da más precisión, pero menos rango de valores. Si yo, por ejemplo, ahorita decido darle al exponente 12 bits y 3 a la fracción, entonces solo puedo guardar prácticamente un dígito, ¿no? Pero por 10 a la 18,000, ¿no? O sea, puedo guardar un número no dotote, pero no más de un dígito. Entonces, el equilibrio tiene que estar en algún lugar. Cada lenguaje decide, pues, cómo hacerlo. Esto ya es internamente una estructura de datos, pero es muy básica. En realidad no son las estructuras de datos que nos interesan a nosotros, pero se tiene que entender que al final todo lo que tú guardas en la computadora, todo lo que tú guardas en la computadora es, um, es una estructura de datos como tal, porque alguien estructuró la información para poder usarla. Realmente las estructuras de datos que nosotros queremos revisar ahorita son las que les llaman abstractas o derivadas. Vamos a ver qué es eso. En realidad nosotros ya hemos usado ejemplos de estructuras de datos abstractas. Es cuando montas una estructura o estructuras la información usando los datos básicos. Por ejemplo, ¿cuáles nosotros ya hemos usado aquí? Pues, por ejemplo, el arreglo de NumPy, recuerdan los array, la lista, ¿no? La lista, la tupla, ¿no? Esos son tipos de datos abstractos, porque en realidad tú ya te montas en el int o en el float o en el bool y dices, no, voy a hacer una lista de 10 enteros. Y la manera en que la estructures tiene mucho que ver. ¿Por qué vamos a ver estructuras diferentes? Porque van a notar algo muy particular. Tanto la tupla como la lista,
como el arreglo, que son los tipos de datos abstractos que hemos visto hasta ahorita, tienen algo en común. Todos son indexables. ¿Qué significa eso? A todos esos se accede por posición. O sea, tienes una lista de 20 datos y dices, quiero el 3 o el 5 o el 8, ¿no? Por posición, los índices que tanto hemos dicho, los corchetes, ¿no? Eso aplica para la tupla, aplica para el arreglo y aplica para la lista. Inclusive aplica para las matrices, ¿no? ¿Sí? En general, los arreglos de cualquier dimensión son indexados, son por posición, ¿no? Entonces, cuando uno lleva en álgebra lineal matrices y uno quiere sacar un número de una matriz, da la posición, ¿no? Quiero el elemento 5, 7. Entonces, todos esos son indexados. Entonces, guardan la información al final de muchas maneras, pero todas se resumen a que las puedes meter y sacar en función de una ubicación numérica, una indexación. En Python a ese tipo de estructuras les llaman iterables porque están como de pechito para hacer iteraciones, que se refiere como a hacer ciclos, pues como ciclos for. Entonces, las listas, los arreglos, las tuplas, todo eso, están como de pechito para hacerlas en un for, porque vas recorriéndolas por posición, ¿no? Como por números. Pero lo que vamos a ver hoy y varias clases más adelante, es que en realidad hay otro tipo de estructuras de datos que no son indexables. O sea, que no son por posición como obtienes la información o la guardas, ¿no? Y lo primero que uno se pregunta cuando eso pasa es ¿por qué uno necesitaría una estructura de datos en la que no pueda saber la posición de los elementos? En realidad hay dos respuestas a esa pregunta. La primera respuesta tiene que ver con que puede ser que tener una estructura indexada sea demasiado para un problema como el tuyo, o sea, quieres simplificar. La segunda tiene que ver con que probablemente indexar sea un problema en algunas circunstancias. Voy a poner un ejemplo. Una lista está indexada porque es unidimensional, es una cadena de datos. Entonces está ordenada. Una matriz también está ordenada, solo que está ordenada en 2 dimensiones. Pero hay ciertas estructuras de datos que guardan información que no está completamente ordenada. O sea, que no puedes saber exactamente quién sigue de quién. De hecho, ahorita vamos hacia allá. ¿Sí? Entonces, hay otros tipos de estructuras de datos. Si ven la lista que yo puse ahí de algunos ejemplos, van a notar que los dos de arriba les son relativamente conocidos, ¿no? Lista y arreglo. Y supongo que los 4 de abajo son menos conocidos, al menos en esta clase. La pila, la cola, el árbol y el grafo. Bueno, alevosamente yo hice esa estructura, esa distribución, porque quería que vieran que las estructuras que están del lado izquierdo, la lista, la pila y cola todavía no sabemos qué son estructuras de datos que son unidimensionales, es decir, los datos están como en cadena. De hecho, en matemáticas les llamamos cadenas, ¿no? En computación normalmente les llaman estructuras lineales, porque están en línea. En cambio, el arreglo n-dimensional, que se refiere como a matrices, cubos, cosas así, el árbol y el grafo, que todavía no sabemos qué son, esas son estructuras no lineales. ¿Por qué son estructuras no lineales? Porque básicamente los datos no están acomodados en una única dimensión, sino que al menos hay 2 dimensiones como en una matriz y en algunos casos ni siquiera hay una dimensión clara porque los datos están todos como dispersos de acuerdo a ciertas lógicas. Entonces, de todas esas estructuras que ven en pantalla, el grafo es la más general. De hecho, el grafo, por ejemplo, incluye muchas de esas. Es decir, un arreglo unidimensional se puede ver como un grafo, un árbol se puede ver como un grafo, una lista se puede ver como un grafo en general. El grafo es la más general. Y de hecho el estudio de grafos es muy amplio porque como la estructura de datos de grafo prácticamente hace lo que sea, tiene sus pros y sus contras. Por un lado la puedes meter prácticamente en cualquier problema, pero por otro lado es tan amplia que es como difícil de controlarla y de ver qué teoremas cumple y qué reglas cumple. Los grafos se volvieron muy populares desde que apareció la computación y son un área de matemáticas ampliamente estudiada. Porque prácticamente se pueden usar en donde sea, ¿no? Yo por ahí el semestre pasado les comentaba a los que estaban en la clase que hay un congreso, pues hay un montón de congresos en el mundo, pero hay un congreso en particular que es muy famoso, que es un congreso de teoría de grafos, nada más. O sea, a eso se dedica el congreso. Lo hacen cada 4 años y engloba prácticamente a las mejores
trabajos que se hacen de grafos nuevos cada 4 años. Y se hace cada 4 años. Les decía yo que irónicamente, una de las primeras escuelas de grafos fuerte que hubo en Europa fue la escuela yugoslava, y primordialmente, cuando todavía era Yugoslavia, ¿no? Y primordialmente se empezó a juntar mucha gente a hacer grafos. Alemania también tiene una escuela muy fuerte, pero Yugoslavia tiene una escuela muy fuerte de grafos, sobre todo en los años 70. Y primordialmente, como que mucha de la gente que trabajaba en grafos se terminó concentrando en la Universidad de Ljubljana, ¿no? En Eslovenia, lo que hoy es Eslovenia, pero que en ese momento era parte de Yugoslavia. Ellos empezaron a hacer el Congreso de Grafos porque era obvio, y hoy en día es el congreso más grande de grafos que se hace a nivel mundial, se hace cada 4 años. Y yo les estaba comentando que cuando tú ves los trabajos que se presentan en ese congreso de grafos, al que a mí ya una vez ya me tocó ir, ¿no? Te das cuenta de la amplitud de cosas que se pueden hacer con grafos, ¿no? O sea, es decir, cuando ves la lista de trabajos, porque parece un congreso muy grande, para hacer solo de grafos se me hace grandísimo, ¿no? Porque están hablando de que no es un congreso de matemáticas, ni siquiera es un congreso de matemáticas discretas, ni siquiera es un congreso de matemáticas para computación, es un congreso nada más de grafos, ¿no? Y, pues, por ejemplo, la vez que me tocó ir a mí, pues yo creo que sí hubo como unas 300 ponencias, ¿no? O sea, se presentaron como 300 trabajos. Entonces, el grafo es muy general, pero para muchas circunstancias, el grafo es mucho. Entonces, ejemplos como la pila y la cola, que son las que vamos a empezar a ver hoy, ¿no? Al menos de manera teórica. Ejemplos como la pila y la cola van hacia el otro extremo totalmente. Cuando alguien quiere una estructura más sencilla incluso que la lista, yo sé que a algunos ahorita se les hace como más sencillo que una lista. ¿Qué puede haber más sencillo que una lista? Ahorita van a ver. Y que alguien dice, es que yo la necesito para esto y necesito que funcione fácil. Yo sé que esto es muy sencillo, pero cuando cuadra, cuadra. Y el grafo normalmente es cuando realmente quieres irte al otro extremo y quieres una estructura de datos muy amplia y que sea más difícil de controlar, ¿no? Entonces, como dicen en el medio, no te compras un jet para ir a la tienda, ¿no? Así es una frase que se dice, ¿no? Como diciendo, si vas a la tienda, te vas en bici o caminando y un jet no te sirve de nada porque, pues, ¿cómo te hacen un jet? O sea, ni siquiera lo puedes meter en tu casa. Entonces, eso funciona aquí. Uno elige la estructura adecuada de acuerdo a la situación. Todas son muy buenas. Nosotros ya, por ejemplo, ahora que vimos NumPy, vimos que los arreglos de NumPy son chidos. Por ejemplo, para hacer álgebra lineal, que muchos aquí están llevando esta clase ahorita, ¿no? Para hacer matrices, vectores, todo este rollo, NumPy es genial y trae un montón de funciones que nosotros no vimos porque no era el punto de álgebra lineal, pero si alguien se metió, NumPy trae multiplicación de matrices, inversa, determinante, todo eso viene en NumPy. Porque los arreglos son algo natural para eso, porque pues las matrices son arreglos bidimensionales al final y todo cuadra. Pero no todo es álgebra lineal, ese es el punto. Entonces, miren, la lista que ven en pantalla, las de la izquierda son lineales y las de la derecha no son lineales. Por eso yo la siguiente slide que puse fue sobre las lineales. Hoy nos vamos a concentrar en las estructuras lineales. Oye, no vamos a ver de las otras. Sí vamos a ver el árbol. De hecho, lo vamos a ver y no es lineal y lo vamos a trabajar bastante y el árbol es el que más canas verdes les va a sacar, yo creo, en todo el semestre, ¿no? Al menos eso ha sido históricamente. Es una estructura muy divertida porque no es lineal. Las estructuras lineales no son más controlables. Entonces, miren, hay un montón de estructuras lineales. De entrada, la lista creo que pues, es la más común y ya la conocemos, ¿sí? ¿El arreglo puede ser una estructura lineal? Sí, si está en una dimensión. Por eso dice que son estructuras de datos ordenadas unidimensionales, ¿no? O sea, es decir, básicamente significa que todos los datos los puedes ver como en línea, ¿no? Y por eso les llaman lineales. La lista es un clásico, ya la vimos, la conocemos muy bien aquí en la clase. Sabemos que se le pueden agregar datos, quitar datos y que toda la clave de la lista es que los datos tienen un índice o una posición. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a empezar a ver la pila y la cola, ¿sí? La pila y la cola son estructuras que tienen un uso muy diferente a las listas. De hecho, son más simples que la lista y entonces muchos caen en el falso positivo de decir, ¿para qué uso pilas y colas si la lista es más? Otra vez el ejemplo de no me voy en jet a la tienda.
Hay ejemplos en donde usar una lista es demasiado porque controlar los índices es súper complicado por el tipo de problema que es. Entonces, para que me entiendan, el resto del parcial, y ahora sí pueden visualizar todo el resto del parcial hasta que hagamos el siguiente examen, es ver las pilas y las colas, programarlas como clase. Vamos a hacer una clase pila y una clase cola. De hecho, es la siguiente tarea. Y luego vamos a ver para qué podríamos usar las pilas. Y van a decir, las colas no. Las colas no, porque las colas se usan en árboles. Y entonces, como a veces el tiempo nos come, lo que hacemos es ver pilas y colas, programan pilas y colas, las usamos en cosas muy sencillas. Y luego nos concentramos primero en las pilas y decimos, no, miren, podríamos resolver cosas chidas con las pilas, ¿no? Luego vemos los árboles, los programamos, hacemos una clase para los árboles y luego vemos que en los árboles es el primer lugar clarísimo donde puedes usar las colas. O sea, en los árboles usas las colas, ¿no? Y es muy evidente que una cola te sirve ahí, ya lo vamos a ver. Y entonces vemos para qué se puede usar un árbol, al menos en un ejemplo chido, ¿no? Ya lo hablamos en su momento. Y ¡prum! Segundo examen, ¿no? Entonces realmente si lo ven como temas, nada más tienen que saber hacer clases, es lo de la tarea esta que acaban de terminar, pilas, colas y árboles. Eso es todos los temas, ¿no? Pero obviamente esto tiene sus bemoles y nos va a llevar un ratito, ¿no? No vamos a hacer el examen esta semana, ¿no? Entonces, vamos entendiendo primero qué es esto de las pilas y las colas en teoría, no en programación, en teoría, ¿sí? De hecho, antes de eso voy a decir algo que creo que es importante con respecto a la tarea 6. Ya ven que mandaron mensajes de que si podían usar conjugado y todas estas cosas de complex. Y les dije, no, porque la idea es que tú hagas tu clase complejo que funcione como tú quieras, ¿no? O sea, esa es la idea. Aquí pasa lo mismo. Yo les voy a pedir en la tarea que hagan una clase pila y una clase cola, que funcionen como una pila y una cola. Bueno, Python tiene pilas y colas, así como tiene complejos. Entonces alguno va a decir, ¿y puedo usarlo de allá? Si usan lo de allá, no tiene chiste, porque entonces no están haciendo su propia clase. Entonces ya, para que me eviten la tristeza de decirles que no, se trata de que hagan su propia estructura. Y lo que vamos a ver es que podemos hacer una clase pila y una clase cola montándonos en una lista, es decir, como las listas ya la sabemos usar, vamos a agarrar una lista y la vamos a convertir en pila y la vamos a convertir en cola. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, internamente en nuestro corazón vamos a saber qué es lista, pero nadie lo va a saber porque por el encapsulamiento va a funcionar como pila, ¿no? Nadie va a saber que muy en el fondo pues es una lista en realidad, y así funciona. Bueno, ¿qué es la pila? Vamos por partes. Bueno, una pila es una estructura de datos muy sencilla que es lineal, ya quedamos, y que se basa en un principio muy, muy sencillo. Miren. Se llama el principio LIFO o filo, dependiendo de donde lo vean, ¿no? Es lo mismo, ¿no? De hecho, no sé qué es más común, creo que es más común filo, pero no estoy seguro. ¿Qué es esto de LIFO-filo? Esta es una estructura de datos que se basa en una sola idea muy sencilla. Tú no puedes controlar el indexado de los elementos, pero tienes una regla básica. Es decir, tú no puedes saber en qué posición están los elementos, ni siquiera necesitas eso. Solo es la regla LIFO, que significa last in, first out. O sea, el último que entra es el primero que sale. O su versión volteada, first in, last out, que significa el primero que entra es el último que sale. Es decir, es una estructura de datos en la que tú vas a ir guardando datos en una línea basado en la idea de que el último que tú hayas metido es obligatoriamente el primero que tendrías que sacar. Porque al final las estructuras de datos lo que hacen es guardar información, y guardar información significa meter y sacar datos, ¿no? Como en una lista. Meter, sacar y leer, ¿no? Esa sería como la idea. Y entonces, las pilas, que por cierto en inglés se llaman stack, y que no es porque yo quiera presumir mi inglés, sino porque en realidad stack es una palabra muy común. ¿Han visto esta? Más de uno me va a decir que sí. Han sacado ejemplos de la tarea o investigado ejemplos de la tarea en una página que se llama Stack Overflow, ¿no? ¿Alguien ha visto esa página, Stack Overflow, cuando han andado indagando por internet? ¿O nadie? ¿Nadie le ha topado alguna vez que algún ejemplito le salió de Stack Overflow? Lo cual me extrañaría. Ah, mira, Sidney ya dijo que sí.
Bueno, ese Stack Overflow, la broma del nombre de la página, ese stack es por este stack. Stack Overflow se traduce al español como desbordamiento de pila. Y ahorita vamos a ver qué es. Y tiene que ver con esto. Sí, ya sabía yo que tenía que aparecer. Stack Overflow es la página más grande del mundo de blogs de programación. O sea, por mucho, ¿no? Entonces, cuando tú googleaste cómo hacer la tarea de programación, tienes altas posibilidades de que en los ejemplos de Google te aparezca algún blog de Stack Overflow. Y el Stack Overflow viene de aquí y tiene que ver, los ejemplos son alumnos contra tarea. No entendí eso, pero no entendí. No entendí. Pero ahorita me lo explicarás. Entonces, todo es respetar este LIFO, ¿no? Son ejemplos de sin ayuda externa. O sea, tú dices que tú no te ayudas de internet, es lo que dices, Ángel, ¿no? O sea, que tú dices yo y lo que salga de mí. ¿Eso es a lo que te refieres? ¿O te refieres? Ya, sí, claro. Sí, sí, pero digo, es que se respeta por cada quien, ¿no? Bueno, esa página se llama Stack Overflow por esto. Ahorita voy a explicar qué es eso de desbordamiento de pila. Pero primero, déjenles explico cuál es la idea de tener una estructura LIFO. Tú dices, yo voy a guardar información y en una estructura de datos tienen que tener claro que solamente se hacen 3 cosas en lo básico. Se mete información a la estructura, se saca información de la estructura o se lee información de la estructura. Es decir, no se quita, pero sí se lee. Eso lo hacemos con las listas. Por ejemplo, si recuerdan cuando las listas, pues usábamos append y agregábamos, remove y borrábamos, y el índice nos ayuda a leer, porque con el índice podemos leer el elemento que querramos. Aquí la clave es que lo que tú hagas funcione vía el LIFO. Es decir, que tú garantices que, si se fijan que está súper restringido porque significa que yo no puedo meter donde se me pegue la gana ni sacar el que se me pegue la gana. El último que entra es el primero que sale, o el primero que entra es el último que sale. Las operaciones básicas de pila, déjenme porque voy a empezar a rayar, por eso lo voy a hacer más chiquito. Las operaciones básicas de pila tienen nombre. La verdad es que sí tienen nombre general, pero yo me he fijado que en internet cada quien hace lo que se le pega la gana y después les terminan llamando como se les pega la gana. Pero en los libros, por ejemplo, donde están ya las cosas más formales, sí se respetan estos nombres. Las operaciones básicas de una pila se llaman push, pop y pick, y así se llaman. Push es meter un dato en la pila, pop es sacar y pick es leer. Yo sé que no significan eso literalmente, pero a eso se refiere, ¿eh? A que no vaya a salir aquí el listo de la clase de inglés, ¿sí? De hecho, las palabras intentan hacerlo por cómo se piensa que es la pila. O sea, por eso no le pusieron meter, sacar y leer, sino le pusieron como empujar, como, ya ven que pop es como sacar, pero como sacar así de plop. Y pick, no sé si ubican ese verbo en inglés que es bastante raro, pero pick significa asomarse, ¿no? Asomarse o echar un vistazo, ¿no? Es como cuando te paras en la orilla de una barranca y te asomas y dices, ay, güey, eso es hacer un pick, ¿no? Entonces, pick es como echarle un ojo. Entonces, ¿por qué se llaman así? Bueno, la idea es esta, miren, supongan que ustedes ahorita tienen una pila vacía, no tiene datos, y alguien dice, quiero meter un dato. Como la pila está vacía y la regla es que el último que entra es el primero que sale o el primero que entra es el último que sale, da igual y tú simplemente lo metes, haces un push, ¿no? Y dices, ya, chido. Aquí, por ejemplo, metieron el 1, ¿no? Que no tiene bronca. Luego alguien llega y te dice, oye, mete un 2. Entonces tú haces push del 2. Y luego metes el 3, metes el 4. La idea es que, ¿saben por qué se llama pila? De hecho, ahí en inglés está más chido porque nosotros tenemos muy prostituida la palabra pila. Pila se refiere a apilar, como las pilas de platos, ¿no? Cuando lavas, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, la idea es que mentalmente, esto todavía no es programación, mentalmente tú dices, me voy a imaginar que cada vez que yo meto un dato, los voy apilando. Si se fijan que los datos se están apilando aquí, como si los fueras metiendo de abajo hacia arriba. Sí, de hecho, muchos al dato que está al principio, el primero que metes, le llaman el fondo de la pila. Y de hecho, la idea es pensar
que la pila, más que una pila de platos, imagínense que es como un tubo, así como un tubo de esos como de estas papas Springles, ¿no? O algo así, en la que tú lo que haces es meter los datos como si fueran entrando al tubo y hay un fondo aquí, ¿no? Entonces hay un fondo y dices, voy a meter un 1, luego un 2, 2, 3. Y entonces cuando tú quieres sacar un dato de la pila, no tienes opción de decidir cuál. Si se fijan, esto es mucho más sencillo que la lista, en el sentido que en la lista sí puedes decir, ¿cuál quieres? No, dame el índice y yo te digo cuál. Y acá es, no, te jodes. Cuando quieras sacar un dato de la pila o leerlo, vas a sacar el que esté disponible y bajo la regla del primero que entró es el último que sale o el último que entró es el primero que sale, el que esté a mero arriba de la pila o en el tope de la pila, le dicen, es el que sale. Entonces, a diferencia de lo que pasa en las listas, en donde tú puedes indexar y decir, quiero el tercero, quiero el quinto, ¿se acuerdan en la tarea, no? Quiero el octavo. Aquí dices, quiero, ya. ¿Cuál? Pues el que me vas a dar, porque bajo la lógica del IFO me vas a tener que dar el último que entró, ¿no? Cuando yo vaya a sacar. Y lo mismo pasa con el pick. Cuando quieras leer un dato, pero sin quitarlo de la pila, te van a dar el de arriba. De hecho, pop y pick, los dos te devuelven la cima o el tope de la pila. La diferencia es que pop lo elimina y pick no. Entonces, pop lo que hace es, oye, pop, o sea, y ya. Entonces, si lo ven desde el punto de vista exacto, por eso era que el último es el primero en salir, porque el uno se jode y va hasta abajo, ¿no? Y es el equivalente de las papas. ¿Cómo entraron las papas al tubo de Springles? La de Amero abajo fue la primera que entró y es la última que te vas a comer y no hay escapatoria. Por eso pensarlo como un tubo tiene sentido. Y si se fijan, eso implica que aquí no existen los índices. De hecho, esto es muy sencillo. Cuando alguien mande llamar la función push, solo tiene que mandar el dato que se va a meter, nada más. O sea, no tiene que decir en dónde ni nada, de eso no hay control. ¿Saben dónde va a entrar? Encima. Encima. Y cuando alguien haga el pop o el pick, no tiene que mandar nada, porque se entiende que le van a devolver el que toca, ¿no? Y ya. No hay más vuelta de hoja más que simplemente decir, y se respeta el IFO y el filo. Fíjense que esto todavía no es programación. Ustedes pueden programar de muchas maneras una pila y cualquier persona que les diga, haz una pila, lo único que les va a pedir es que tenga las funciones push, pop y pick al menos, porque se podrían poner más, pero al menos esas tres, o sea que diga, bueno, debes tener una función para meter, una para sacar y una para poder ver. Y que se respete el IFO. Si se respeta el IFO y tiene las tres funciones, te van a decir, tu pila está chida. Así la hayas hecho con una lista, con arreglo, con 5 fors, con 3 whiles, con clase, sin clase, con funciones, da igual. Si al final yo puedo declarar una pila, una variable de pila, y yo puedo meter y sacar bajo esta lógica y se respeta el IFO, todo el mundo va a decir, está bien chida tu pila. Y se acabó, ¿no? La clave es el IFO, ¿no? En la pila. Entonces, ¿dudas de la pila? Creo que no, ¿va? Estoy medio poniendo, le echo un ojo al gato y otro a los mensajes. ¿Sí? Hola. Yo, Dime, Ángel. con esa referencia de que hizo del push, ¿cómo sería análogamente el pop y el pick? ¿Que te O sea, asomas? no, push es meter, pop es sacar y pick es asomarse. O sea, es decir, push es mete este dato y lo mete a la pila, o sea, lo mete al tubo. Pop es sacar y entonces te devuelve el dato y lo quita. Y lo quita, dice, ya lo sacaste. Y pick hace lo mismo que pop, te devuelve el dato, pero no lo elimina. O sea, si yo, por ejemplo, aquí tuviera la pila del 1 al 6 y hago pick, me da el 6. Pero si vuelvo a hacer pick, me vuelve a dar el 6. Porque dice, no, me pediste verlo, no sacarlo. Y si yo hago pop del 6, la, la, siguiente, la siguiente vez me daría el 5. Porque pop no solo me enseñaría el 6, sino que lo quitaría. No sé si es claro, Ángel, o más o menos. Sí, pero entonces push dijo que era sacar o meter. No, push es meter, Ah, push metes y pop lo sacas y pick nomás te lo enseña, pero no lo deja pero no fuera. lo saca. Ajá, exacto. Ah, muy amable, gracias. Ya. Y bueno, Orlando se hace una pregunta que Sidney ya le contestó. ¿Sí? Sí, bueno, más que cambiar las sílabas en inglés, no, es que más bien es cambiar el orden en el que lo dices, ¿no? O sea, es decir,
LIFO dice, el último que entra es el primero que sale, que si se fijan, significa el 6, ¿no? El último que entró es el primero que va a salir. Y filo significa el primero, exacto, el primero que entra es el último que sale. Que en efecto no es lo mismo, pero sí es lo mismo, ¿no? Porque si el primero que va a salir es el primero que va a entrar, pues entonces el primero que va a salir es el último que va a entrar. O sea, es decir, es exactamente lo mismo, ¿sí? Las pilas son, ¿saben dónde ven las pilas? Por ejemplo, las pilas son, a ver si lo puedo darle un sentido maníaco a este asunto, ¿sí? Cuando se suben al camión y va llenísimo, ¿no? Va llenísimo y les toca ir hasta la puerta, ¿no? Así que ya va, bueno, y se va a bajar alguien, se tienen que bajar todos, ¿va? O sea, todos los que van en las escaleras se tienen que quitar porque si no, él no se va a bajar. Ese es un sistema tipo pila. O sea, el último que entró al camión es el primero que va a salir del camión. Aunque sea nomás un ratito para volverse a subir, ¿no? Pero es así, eso es una pila, ¿no? O sea, como tal, ¿sí? Es decir, una pila es en el que van entrando los datos como en un hoyo, de manera que cuando tú quieres sacar datos, tienes que sacar los más recientes para que los más viejitos, como el 1, en este caso, pues salgan, ¿no? Entonces, no sé si ese ejemplo ayuda para entender y no tiene que ver todavía con programación. No estamos diciendo cómo se va a programar, solo estamos diciendo que así debería funcionar. Es como una lista, pero que en vez de que tú puedas sacar los datos por posición, está mucho más restringida a decir, no, metes aquí y sacas aquí y te acaba, ¿no? Y normalmente le llaman, insisto, a el fondo y la cima o el tope, ¿no? Depende. Y entonces voy a explicar el chiste del Stack Overflow antes de pasar a la cola. El chiste del Stack Overflow es que las pilas en la teoría son infinitas, pero en la práctica no. Entonces, cuando tú usas una pila en un programa que se usan en un montón de lugares, debe de tener un tamaño limitado. O sea, es decir, no puede ser infinita, pues. O sea, le tiene que caber cierta cantidad de datos. Y entonces, cuando tú quieres hacer un push y ya está llena, entonces es como si quisieras meter un 7 y ya no entra. Y entonces dicen que se desborda la pila. Es como si le estuvieras echando agua y se empezara a chorrear. Por eso el desborde. Y van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la página de Stack Overflow? Bueno, resulta que uno de los lugares donde se usa las pilas es para guardar las instrucciones pendientes de la computadora en algunas circunstancias. Y resulta que cuando las computadoras, ya ven que las computadoras cuando se empiezan a chafear de que las empiezas a saturar, de repente ya no quieren y se traban así, se alentan y todo, ¿sí? Muchas de las veces es porque les mandaste, o sea, es decir, es como abres 7 programas al mismo tiempo y entonces empieza a llenar la pila de instrucciones hasta que llega un punto que la computadora se traba porque ya no puede liberar las instrucciones. Es como que te están pidiendo más tarea de la que puedes hacer en la semana hasta que terminas ya no haciéndola. Y entonces en los lenguajes de operativos antes, cuando pasaba eso que la computadora ya no aguantaba más, aparecía la horrible pantalla azul, que significaba que ya ibas a tener que reiniciar la compu, y decía Stack Overflow, que significaba que se había desbordado la pila de instrucciones. Y tú decías, me manché. O sea, le pedí más cosas de las que podía hacer. Y entonces Stack Overflow era como el error más común en la computadora cuando la computadora ya no funcionaba. Y entonces de ahí pues hubo memes y hubo un montón de cosas. Y de ahí salió el nombre de Stack Overflow, ¿no? Se desborda la pila, ¿no? La pila generalmente puede tener un tamaño muy grande, pero tiene su límite, ¿no? Entonces, por eso se llama Stack Overflow. Eso nada más para que entiendan el chiste del Stack Overflow, ¿sí? Y bueno, la cola es el hermano gemelo de la pila que funciona al revés. Vamos viendo, ¿sí? La cola es básicamente la misma idea de no poder controlar los índices, sino nada más meter y sacar de acuerdo a cierta lógica, pero ahora la regla es FIFO o Lilo. Aquí sí creo que casi todo el mundo le dice FIFO, ¿no? Pero yo puse Lilo porque podría ser que lo vieran en algún lado y iban a decir que sí era diferente, así como Orlando ahorita, ¿no? O sea, no es lo mismo. First in, first out, last in, last out. O sea, el primero que entra es el primero que sale, o el último que entró es el último que sale. Esta es como la cola de las tortillas. De hecho, por eso le decimos cola de las tortillas. La cola o la fila. En inglés se llaman queues, ¿no?
Y sí creo otra vez que nosotros tenemos muy prostituida la palabra cola, ¿no? Y eso hace que decir cola en general luego no se entienda de qué te refieres, ¿sí? Y bueno, estas son las colas como las colas de las tortillas, ¿no? Otra vez, lo único que tienes que hacer es respetar que el primero que entre sea el primero que salga, como en la cola, ¿no? Cuando tú llegas a las tortillas, si tú eres el primero en entrar a la cola, eres el primero al que atienden y eres el primero que se va. Entonces ahora no va a haber un top y un bottom, ¿no? No va a haber un fondo y una cima. Lo que va a haber ahora, ¿sí? Va a ser un front o un frente y un back, ¿no? O sea, es el frente y el trasero o la parte final de la cola, ¿no? Y entonces ahora las operaciones no se van a llamar push y pop. De hecho, el pick sí se va a seguir llamando pick, pero el push y el pop ahora se van a llamar enqueue y dequeue, que se traducirían como encolar y desencolar, meter a la cola y sacar de la cola. Y otra vez bajo la misma idea de que si mandan llamar el enqueue, solamente le van a mandar el dato, no le pueden decir dónde, eso es como hacer trampa, ¿no? O sea, oye, métete en la cola aquí, y tú, es tramposo, pues ¿cómo? En la cola vas atrás, ¿no? Ahora sí que a la cola. Y el de QA y el pick no se les dice cuál quieres, se entiende que va a salir el que tenga que salir. La diferencia sigue siendo la misma, desencolar es que te lo enseña y lo quita, y pick es que te lo enseña pero lo deja. Y entonces, insisto, esto es ilustrativo. Se fijaron que la pila la vemos como vertical y aquí la cola está como horizontal. Eso es abstracto, ¿verdad? O sea, en realidad pueden ver cómo se les pegue la gana. ¿Saben dónde está el punto? No sé si se fijaron, pero ahorita aquí hice el dibujo de la pila, lo voy a hacer aquí. ¿Sí? No sé si se fijaron, pero el push y el pop, o sea, meter y sacar, estaban del mismo lado. Eso es lo que hace que funcione como pila. Si tú los vas poniendo en línea, parados, acostados, como sea, pero por el mismo lado que metes es por el mismo lado que sacas, es una pila. Y si tú los vas poniendo en línea y el lado por el que metes es justo el opuesto al lado por el que sacas, es una cola. Es una cola. Entonces, eso es así e irremediablemente así, ¿no? Entonces, si metes y sacas por el mismo lado, es una pila. Si metes por un lado y sacas por el otro, es una cola. Y las colas también son muy comunes. De hecho, hay muchas situaciones en las que evidentemente nosotros queremos que un proceso sea con cola, ¿no? De hecho, las pilas a primera instancia son más raras de pensar dónde sirven, pero ya para eso vamos a tener una clase en la que vamos a hablar de eso, ¿no? De dónde sirven. Entonces, si alguien, porque sé que después alguien me lo va a preguntar, el pic siempre está conectado con la salida. Entonces quiere decir que si alguien hace pic de esta cola, el que se le muestra es el de enfrente, porque es el equivalente del que tú hubieras desencolado, ¿no? Del que hubieras desencolado. Entonces, todavía, insisto, no es programación, aunque ya empieza a asomarse, ¿no? Poco a poco, ¿sí? Y entonces ya, en algún lado en la computadora, ¿han visto algo que haga referencia a una cola? A ver si alguien me da un buen ejemplo. La cola de descargas, por ejemplo. En la cola de descargas, tú muy bien, Juan Carlos, tú muy bien, sí, claro, sí, la cola de descargas. Ajá. Otro lugar en la compu donde hayan visto que diga cola. La cola de impresión. La cola de impresión, correcto, la de la impresora. Y ambas están funcionando bajo esta lógica de la cola de las tortillas, ¿no? O sea, de que el primero que llegó es el primero que tiene que salir. El primer documento que mandas a la impresora es el primero que se tiene que imprimir, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Sí? El primer elemento que pediste que se descargara es el primero que se tiene que descargar. La verdad es que, seamos sinceros, ya ahorita se maneja en la computadora una cosa que se llama cola con prioridades, ¿no? Ya ven que siempre hay influyentismo en todos lados, ¿no? Sí, la cola con prioridades es cuando hacen una cola y y empiezan a hacer tranzas como de, sí, el primer documento que se mande es el que se va a imprimir, excepto si lo manda fulano, ¿no? Y empiezan a hacer tranzas, pero en la idea lógica de digamos, de una cola,
La cola es el primero que entra, es el primero que sale. Y lo hago en referencia al FIFO, ¿no? Al FIFO. Si yo respeto el FIFO, es una cola. Si yo respeto el filo o LIFO, es una pila, ¿no? De hecho, el semestre pasado en el examen hice esa pregunta y varios la sacaron mal y yo me estaba casi dando topes contra la pared, ¿no? De cuál era FIFO y cuál era filo, ¿no? Y me las ponían al revés y yo, pues, ¿no? Sí, entonces, bueno, esto no dice mucho de programación, pero pues ya nos da la idea de cómo funcionan. Si se fijan, yo voy a separar la idea de ver pilas y colas en 3 pasos. El primer paso va a ser básicamente que vamos a ver lo que es la pila y la cola de manera teórica y vamos a ver más o menos cómo la atacaríamos en programación. El segundo paso es programarla, que es su tarea, ¿no? Hacer una pila y una cola como clases, una clase pila y una clase cola para que tú puedas declarar objetos del tipo pila, tipo cola. Pila y cola no van a ser una variable, van a ser un tipo. Así podrías tener 3 o 4 pilas o 3 o 4 colas si eso te interesa. Eso es lo que vamos a hacer esta semana. La semana que viene, lo que vamos a hacer es ver para qué podríamos usar las pilas. Eso sí se va a poner más interesante. Y insisto, las colas las dejamos para árboles, pero aparte yo pienso que las colas son más evidentes. O sea, son como más obvio dónde. Y las pilas a veces no es tan evidente dónde podrían usarse, ¿no? O al menos a mí se me hace que no es tan evidente, ¿no? Entonces, bueno, habiendo entendido lo que es una pila y una cola, la pregunta ahora es, ¿cómo las implementas? ¿Cómo las llevas a programación? Miren, obviamente eso si no tienes ya precargada una clase pila o clase cola. Usualmente lo que hacemos es emularlas con listas. O sea, es decir, es agarrar una lista y hacerla funcionar como pila o como cola. Es decir, básicamente es agarrar una lista e internamente no permitir que funcione como lista. Entonces es como si tienes una lista de 10 números y la quieres ver como pila, pues no dejas que puedan sacar el de en medio. Porque dices, no, es una pila, te jodes, es el de arriba, ¿no? Ya cual sea que es el de arriba. Si es una cola, le dices, no, el que vas a sacar es el de enfrente y te En jodes. control Z. Ay, me estás bien gacho. Ay, perdón. Sí, ¿qué pasó? A ver, ¿qué dijiste? Que en control Z se puede hacer una pila. ¿Cómo que en control Z? ¿De qué hablas? Por ejemplo, en Paint que vas borrando y control Z y desde el Ya. penúltimo te Ya. va Sí, echando para atrás. sí, ya. Sí, dices que va guardando las operaciones para hacer el deshacer. Esa es una pila. Ya, es una pila. Sí. Sí, o sea, Thank you. de hecho, ya ves que hay algunos programas que tienen un deshacer limitado, ¿no? O sea, que no puedes deshacer así hasta la eternidad. Esos programas es porque tienen una pila muy cortita, ¿no? Y entonces no te dejan deshacer mucho, porque a veces tienen que guardar muchas cosas para deshacer, pero sí, esa es una pila. El deshacer es una pila. O sea, cuando tú haces una operación en Word o en Paint, donde me digas, se van guardando en una pila. Y cuando tú pides deshacer, entonces hace el pop de la pila y dice, esto fue lo último que se hizo, ¿no? Esa es una pila, muy bien. Lástima el sustazo que me metiste, pero está bien. Ok, entonces, podemos usar una lista para emular una pila bien fácil. Yo aquí ya les estoy poniendo así de pechito parte de la tarea porque me interesa que se entienda, ¿no? De hecho, esta tarea no va a estar tan compleja como la anterior, ¿sí? La clave es respetar el filo, ¿no? Si vas a hacer una pila. O sea, quedamos que eso era la idea, ¿no? O sea, es decir, mientras funcione con first in, last out y el primero que entre es el último que salga ya. Entonces aquí, si se fijan, yo propongo que si usas una lista, utilices funciones de listas vistas como pila. Que básicamente lo que digo es que para hacer el push, haga el append, pop haga el pop. ¿Se acuerdan que vimos que había una función pop? Por eso se llama pop. Y pick la posición -1. Lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Miren, yo declaro una lista vacía en Python. O sea, para mí no es una lista, es una pila, pero bueno, es una lista, ¿no? Cuando alguien me pida un push, yo le doy append, que eso lo hemos usado, varios lo usaron en el examen, varios lo usaron en varios lados, que es simplemente agregar. Pero no olviden que append siempre agrega al final. Entonces, si alguien llega ahorita y me dice, oye, push 1, entonces yo le hago más bien append 1 y la lista se convierte en esta lista. Y es como meter el 1. Luego alguien llega y dice, no, pues ahora push 2, ¿no? Como el ejemplo del que teníamos hace rato. Y entonces hace esto.
Si yo uso el append como push, ¿de qué lado de la lista está el fondo y de qué lado de la lista está la cima? Alguien que me diga. El fondo a la derecha y la cima a la izquierda. ¿No? No, ¿me estás preguntando o me estás afirmando? Déjame pensarlo, espérame. A ver, Me hice Alex. bolas. El fondo es el primero, ¿no? Por ejemplo, ahí sería el 1. Ajá, porque voy a hacer un push más para que Orlando lo vea. Si hago un push más va a quedar así, y si lo veo en función de la pila es como si le estuviera pilando así, ¿no? ¿Sí se ve o no, Orlando? Sí, ya me hice. Sí, o sea, el fondo es aquí y la cima es acá, ¿no? Eso lo voy a escribir. Sí, entonces estoy como apilando en la lista, ¿no? Y entonces cuando alguien me pide un pop, por ejemplo, si alguien me pide un pop así en la lista que tengo ahorita de 1, 2, 3, ¿qué elemento tendría que entregar? 3. El 3. Y curiosamente la función pop de listas, que la vimos aquí en la clase, te saca el último. De hecho, la función pop de listas se le puede poner cuál quiere sacar, porque son listas. O sea, se le puede poner el índice, pero si no le ponen ningún índice, siempre se entiende que vas a sacar el último. Entonces, si ustedes ahorita hacen lista.pop, les devuelve el 3. Y entonces funciona ya como una pila. Y el pick, pues sencillo. ¿Qué quedamos que era el pick? Que te diera el 3, pero que no lo quitara. Pues simplemente le pides que a la lista te dé el elemento -1, ¿recuerdan? El elemento -1 es el último. Entonces, si ustedes hacen el append como push, el pop como pop y el -1 como pick, a ver, ya tiene unos signos de interrogación muy raro. A ver, ¿cómo? Dijo que el pop elimina y enseña. Ah, sí, exacto. El pop te devuelve el valor y lo quita de la lista. O en este caso la verías como pila. Sí, o sea, es decir, después de que haces l.pop, la lista va a quedar como 1, 2. Digo, lo vamos a hacer en Python, claro, ¿no? Obviamente, pero ahorita no me quiero ir hacia Python porque quiero que se concentren en entender la teoría, ¿no? De hecho, hoy no vamos a ir a Python, pues en general, ¿sí? De nada. Entonces, fíjense que está chido pensar que simplemente necesito usar las mismas funciones de listas, pero aplicarlas bien. O sea, básicamente significa que no tengo que hacer una pila nueva, sino usar una lista con las funciones que ya tengo, ¿no? Ajá, exacto. Lo que acaba de decir Andrea, eso es. El pick nos entrega el elemento de la cima de la lista, que en este caso sería el de la derecha, por lo que están haciendo ahorita, pero no lo quita. Entonces, si te acuerdas, cuando tú pides el elemento -1 de una lista, te va a devolver el número, pero no lo va a eliminar. De hecho, indexar en una lista nunca elimina, ¿no? O sea, nunca elimina. Sí, claro. Entonces, no sé si queda claro que, digo, esto todavía sí, ni siquiera pensando en la clase, ¿no? O sea, solamente diciendo, órale, si uso append, pues es como push, y pop es como pop, de hecho, pues se llama así, y si hago -1, pues es como un pick. Y entonces la lista se vuelve una pila, y mientras no permita que me usen otra cosa de la lista, pues ya fregué, ¿no? Mientras no salga algún payaso ahí que quiere usar remove o indexar el 5, ¿no? Porque le voy a decir, no, espérate, es una pila, no una lista. Oye, pues una lista. Sí, pero la queremos ver como pila. Y si se fijan, eso tiene sentido. ¿Qué es el símbolo antes del 1? Orlando, no sé qué es. Ah, no, si pones L1, ¿alguien le puede contestar qué sacaría si pone L1? El fondo. No, El 2. el 2. El 2. Porque la numeración empieza en 0, ¿no? ¿Sí, Orlando, o no? De hecho, sacar la posición 1 sería muy raro porque... Y si nada más tienes 1, o sea, sí, empieza en 0, sí, claro. Sí, pero a ver, no es como -1 y 1, ¿va? No, -1 es el último, 0 sería el primero. A lo mejor si pones el 0 dices, pues voy a sacar el fondo. Pero si alguien saca el 0, le damos unos zapes y le decimos, no se puede sacar el fondo, güey, es una pila. Solo puedes ver el de mero arriba. Ya sé que ahí está y que lo puedes ver, pero no queremos verlo porque queremos pensar que es una pila. ¿Sí? Sí, Orlando, ¿ah? ¿Todo bien? Muy bien. Y lo mismo podemos hacer con cola. Miren, voy a ir hacia la cola. Nada más déjenme borro este cochinero. ¿Sí?
La cola es lo mismo porque la única cosa es respetar el FIFO. Entonces yo propongo esto. Para hacer el enqueue, ahora en vez de usar el append, hago insert 0. ¿Se acuerdan que insert insertaba en la posición que yo quisiera? Si inserto en la posición 0, siempre inserto al inicio. Entonces, si yo, por ejemplo, declaro una lista, ¿sí? Y en colo, alguien me dice, oye, en cola el 1, como hace rato, lo inserta al inicio. Si luego alguien pide encolar el 2, insertar 0, lo insertaría en la posición 0. Recuerden que insertar significa que lo va a poner en esa posición y todos los demás se van a mover para la derecha. Eso lo vimos por ahí en una clase, ¿no? Y entonces, si después alguien pide encolar el 3, ¿no? La lista va a quedar así. Entonces, ahora les pregunto, si empiezo a encolar así, ¿de qué lado de la lista está el frente y de qué lado de la lista está el tras? Tras derecha, frente, izquierda. Ajá. El frente está a la izquierda. Sí, es como la cola de las tortillas. Y si se fijan, sí, a ver, el frente está a la izquierda y el tras. A ver, ¿esto es correcto o no? Todos están convencidos que sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, a ver, piensen, ¿quién llegó primero a esta cola? El 1. Entonces, ¿quién está enfrente de la cola? El 1. Creo que nunca han ido a las tortillas, ¿verdad? Los que me están contestando. A ver, piénsenlo. ¿Quién llegó al final? El 3. ¿Cuál es la cola cuál es la cola? El 3, ¿no? Ah, caray, sí, cierto. Sí, ¿verdad? Nunca te mandaron por las tortillas, ¿verdad? Eso se ve, pues. Nunca hice cola, profe. Sí, ya vi que nunca has hecho cola. Sí, ok. Lo dije porque eso lo hago adrede para ver si me están haciendo caso. Aquí está el front y aquí está el back, ¿no? Y entonces, fíjense que sí funciona si el de Q lo hago con el pop. ¿Cuál dijimos que sacaba el pop? El del final de la lista. Sí tiene sentido, ¿no? O sea, si yo los voy encolando por el lado izquierdo, cuando alguien pida desencolar, lo saco del lado derecho. Y entonces si alguien ahorita me dice de QE, que me dice, saca a alguien ya de la cola, sacaría el 1, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Y la cola debería quedar 3-2, porque ya tendieron al 1, es algo así, ¿no? ¿Sí? Si hago otro de QE, pues entonces debería de salir el 3, ¿no? ¿Sí? El pop lo que hace, repito, es regresarte el último de la lista y eliminarlo. Todo lo que estaban diciendo hace rato en las preguntas. Y el pick funcionaría igual porque el pick debe de ser el de enfrente. Al que puedes ver es al de enfrente. Tú eres como el que está vendiendo las tortillas. Entonces, si alguien dice, oye, quiero verlo, pero no quitarlo, pues otra vez la posición -1, ¿no? Entonces, con estas funciones, como que ya es directo hacer una pila y una cola, ¿no? O sea, nada más hay que usar esas funciones en una lista y ya, ¿no? Y de hecho podrían ya ahorita con esas 3 líneas de cada una empezar a usarlo, pero aquí es donde viene lo interesante. Nosotros vimos que se hacía programación orientada a objetos por muchas razones, ¿no? Las clases. Fíjense que tiene sentido hacer clases aquí. Quiero que noten que este es uno de los puntos más claros en donde yo haría una clase. Les voy a decir por qué. Primero, con la clase yo puedo controlar qué se puede y qué no se puede hacer con mis datos, porque solo se pueden usar las funciones que yo defino. Segundo, con una clase yo puedo ponerle el nombre a las funciones que yo quiera. Si la función quiero que se llame suma, se llama suma. Si quiero que se llame hola, se llama hola. Tendría sentido que se llame enqueue, aunque internamente nada más haga el insert 0, ¿no? Entonces, me parece que deberían ver que tiene sentido que yo ahorita, déjenme voy a regresar para acá, tendría sentido, al menos a mí me parece que tendría sentido, pero a lo mejor ustedes dicen que no, tendría sentido que yo haga una clase pila, ¿sí? En la que yo defina el constructor, no voy a hacer el código completo, pero el constructor, y diga, yo voy a tener, ¿qué dato creen que debe de tener una pila? O sea, ¿qué contiene una pila? De acuerdo a lo que hicimos ahorita en la presentación. ¿Una lista? Una lista, ¿no? Una lista, o sea, el contenido de la pila. Entonces yo le puedo poner aquí lista y decirle, bueno, al inicio la pila está vacía, pero en realidad yo sé que es una lista, ¿no? Y yo podría entonces aquí adentro, por ejemplo, definir push
No voy a hacer más porque es su tarea, ¿no? Podría definir pop, ¿no? Y así etc. Y podría definir todas las funciones de manera que al final, si yo tengo estas funciones, déjenme, hago esto para que se vea todo al mismo tiempo. Cuando ya en el main, entonces yo puedo declarar una pila A, como vimos, es que quiero que vean que es como un tipo, y entonces yo podría hacer a.push, a.pop, a.pick, y entonces las personas no tienen que saber qué hay aquí adentro. O sea, ellos no tienen que saber que allá adentro hay un append, o un pop, o un insert, o lo que sea, y afuera tú usas como, ¿no? Push, pop, pick, pop, pick. Oye, pero ¿sabes que dentro es una lista? Me vale porque yo la puedo usar como pila. Y yo sé que cuando hago push lo mete bien y cuando hago pop lo saca bien.